Buenas, alumnos de primero de bachiller. Empiezo con el tema 6, que trata sobre el ser humano, la reflexión filosófica sobre el ser humano. Al fin, después de 6 meses dando vueltas sobre diversas cuestiones, que si la lógica, que si el ser, que si la historia de la filosofía, llegamos a lo que más nos interesa, que somos nosotros mismos, el origen del ser humano, la esencia del ser humano, si es que eso existe, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Bien, aquí, como siempre, y una vez más, pues hay que decir que se han dado muchas respuestas, han sido muchos los filósofos, los científicos, las personas que han reflexionado sobre este tema. Para empezar, los griegos, Heródoto de Halicarnaso. Heródoto de Halicarnaso fue el primer griego que se molestó en comparar pueblos, es decir, grupos humanos que tenían distintas costumbres, distintas maneras de vivir. Por otra parte, tenemos al gran médico griego Hipócrates y el médico romano Galeno, que escribieron tratados sobre la parte corporal humana, sobre el cuerpo humano y lo que ellos como médicos de la antigüedad aprendieron, supieron decir del cuerpo humano. Bien, estas personas son anteriores al nacimiento de la antropología. La antropología es el estudio del ser humano. La antropología se puede decir que nace en el siglo entre XVIII y XIX, más o menos, ¿no? Hace 200 años, poco más o menos, como tal ciencia. Pero ya estos griegos y estos romanos son precursores que ya se interesaron por el estudio del ser humano, tanto por el estudio de los pueblos diferentes que hay, como por el estudio del cuerpo humano. Bueno, entonces, antropología es una palabra que viene del griego otra vez. Antropos significa hombre, antropología, explicación del hombre. Linneo, en el siglo XVIII, fue un naturalista sueco que se molestó en hacer una clasificación de las especies y puso al hombre entre los animales. Dijo pues que el hombre pertenecía al orden de los primates y que era un mamífero. Es decir, fue el primero, Linneo, el primero que colocó al ser humano al lado de los animales. Porque bueno, os tengo que decir que la cultura corriente era lo que nos han enseñado en la religión, de que el hombre era imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, nada de pensar que era un animal más. Y esa fue la novedad. En el siglo XVIII, Linneo es el primero que coloca al ser humano entre los demás animales como un animal más. Bien, la antropología tiene por lo menos dos partes. La antropología filosófica, que busca, que ha existido desde, bueno, se puede decir que desde Platón, ¿no? E incluso antes, vamos, todas las reflexiones filosóficas de los filósofos que buscan algo así como la esencia del hombre, lo propio, qué es lo propio del ser humano, que lo distingue de los demás, los rasgos esenciales. Y claro, la filosofía, como siempre, se basa en la reflexión, se basa en el pensamiento y la reflexión sobre las cosas que hace el hombre. Y desde luego la primera definición de hombre que tenemos, la de Aristóteles: el hombre es un ser que tiene logos, el hombre es un ser social. Dos definiciones filosóficas de hombre. Bien, tengo que deciros que sí, que esto es lo típico que todos los que hemos estudiado filosofía hemos aprendido. Es que solo el hombre tiene razón. Y hoy nos damos cuenta, bueno, yo por lo menos me doy cuenta, a raíz de documentales y de explicaciones de científicos, que realmente la razón está por todas partes en la naturaleza. Por todas partes hay inteligencia, en los árboles, en las plantas, en los animales. Hombre, es diferente, la inteligencia es diferente, pero la hay, existe. O sea, las acciones de los seres vivos, aunque no sean hombres, están coordinadas y tienen un porqué y un cómo. En fin, quiero decir que está claro que hay que seguir modificando desde un punto de vista filosófico esta
definición aristotélica de que el hombre es el ser que tiene logos, porque de verdad que hoy más que nunca sabemos, gracias a la ciencia, la cantidad de inteligencia que hay hasta en una piedra, vamos. Bien, bueno, antropología filosófica busca la esencia, lo propio del hombre, lo que lo hace diferente a los demás. La antropología científica, sin embargo, pues se basa en la observación y la experimentación, como la ciencia que hemos dicho que surge en el siglo XVI, pues observación y experimentación. Y tiene dos partes. Una parte que es la antropología física, que investiga el cuerpo humano, las diferencias físicas entre los distintos seres humanos, el ser humano como producto de la evolución. Es decir, aquí está toda esa investigación tan interesante de esos huesos que se descubren, de especies que nos han precedido. Por ejemplo, el Australopithecus, que sería algo así como la especie anterior a la nuestra. Lo que hoy nos enseñan los científicos, los antropólogos, es que antes del ser humano estaba el Australopithecus. Y ni os digo la cantidad de descubrimientos que se hacen cada día. Cada día se hallan nuevos huesos de estas especies antiguas que ya no están, pero que vivieron durante millones de años y que nos precedieron. Bien, pues esto es el objeto de estudio de la antropología científica y de la antropología física, perdón. Y después la antropología cultural, que también es una parte de esta antropología científica, que se basa en estudiar las sociedades del pasado, las sociedades actuales. Aquí pues se fijan en los restos que han quedado, restos de ciudades. Por ejemplo, en esta provincia tenemos muchos restos ibéricos, pues a lo mejor hay murallas de antiguas ciudades en las que vivían los íberos, y hay cerámicas y hay distintas herramientas, distintos instrumentos que utilizaban estas personas que vivieron aquí hace 3000 años, ¿no? Bien, pues ese tipo de restos los estudia la antropología cultural. Luego, bien, en fin, hace 50, 60 años, cuando todavía el mundo no estaba tan globalizado, seguían quedando pueblos muy aislados en el Amazonas, por ejemplo, y era interesante ir allí y ver cómo vivían estos pueblos que están cortados de la civilización, cómo habían conservado sus costumbres, sus relaciones de parentesco, cómo se organizaban, porque realmente era muy diferente a lo nuestro, ¿no? Hoy, por desgracia, ya es que no quedan tribus aisladas, es que ya todo el mundo tiene internet y todo el mundo tiene móvil y todo el mundo se ha conectado, y ya este interés por pueblos aislados es difícil de saciar porque ya no los hay. Bien, la naturaleza humana y el proceso de hominización. Hominización es la historia de nuestro cuerpo, es decir, cómo se ha producido este cuerpo que tenemos, de cabeza, tronco, extremidades, cómo se ha llegado a este ser que no se sube a los árboles, porque bueno, tenemos parientes, sabemos que son parientes, no somos, en fin, los chimpancés, por ejemplo, sabemos que son parientes, son como nuestros primos lejanos, no son nuestros abuelos, son nuestros primos los chimpancés. Bien, son primates también, pero ellos es que viven pues eso, saltando de rama en rama. El chimpancé, el orangután, saltan de rama en rama. Y sin embargo, esta especie humana, este cuerpo nuestro, no vamos por los árboles, sino que preferimos ir de pie por la calle a cara descubierta. Vale, pues entonces la hominización es la historia del cuerpo humano, cómo se ha llegado al cuerpo humano que tenemos hoy. Explicaciones preevolucionistas es el primer apartado. Antes de que hubiera la explicación evolucionista, Darwin, antes de Darwin, otros científicos, otros filósofos se plantearon el origen del ser humano. Por supuesto, el origen religioso, pues ya sabemos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, que la religión enseña o enseñaba que, bueno, pues que el hombre es como es hoy y que siempre ha sido así, y no ha habido más variedad de hombre que la que existe hoy en día. Bueno, esta es la explicación creacionista, ¿no?, que se basa en la Biblia. Las especies de animales y plantas son creadas una vez y no hay cambio ninguno.
las creó Dios en 7 días o en los días de la primera semana de la creación y se acabó, todo quedó ahí. Bien, este supuesto de que no ha habido cambios se llama fijismo. Las especies han estado siempre igual. Y, por ejemplo, Carl von Linneo y Georges Cuvier defendieron este creacionismo fijista. Incluso sus estudios ayudaron a otra teoría que se llama del diseño inteligente, que viene a decir que de todas formas los individuos se adaptan porque de alguna forma están diseñados por un ser inteligente superior a ellos para que lo hagan, ¿no? O sea que hay un creador que está detrás de todos los cambios que se producen en la naturaleza. Bueno, y Lamarck fue un caballero francés, el primero que se opuso al creacionismo y al fijismo. Lamarck fue el primero que habló de evolución. Qué osado, qué atrevido hablar de evolución en el siglo XVIII y plantear que las especies han ido cambiando. Lamarck fue el famoso de las jirafas, el que dijo que las jirafas tenían el cuello largo de tanto estirarlo para comer las hojas de los árboles. Pues mira, una ocurrencia, porque hoy sabemos que las jirafas siempre han tenido el cuello así de largo y esta explicación del cuello largo de la jirafa hoy no se mantiene. Bueno, explicaciones evolucionistas, y aquí está nuestro amigo Charles Darwin, que en 1859 publicó El origen de las especies y organizó un gran revuelo. Bueno, él no es que se lo sacara de la cabeza, sino que estuvo varios años en un barco, en el Beagle, dando vueltas por el Pacífico y por distintos lugares del mundo, investigando mariposas, tortugas y otras especies y sacando conclusiones de sus observaciones, de que veía pues variaciones, por ejemplo, en las Islas Galápagos, que están frente a las costas de Ecuador, se fijó en las mariposas, creo, o en los pájaros, no sé, pero bueno, se fijaba en que había variaciones pequeñas dentro de una misma especie de pájaro, pues no eran exactamente igual en la isla que en el continente. Y bien, a partir de estas observaciones que fue recogiendo, formuló su teoría sobre el origen de las especies, que viene a decir, primero de todo, que las especies que hoy estamos en este mundo, vosotros y yo pertenecemos a la especie humana, y tu perro pues a la especie canina, y tu gato a la especie felina, pues todas estas especies que andamos hoy por el planeta venimos de otras anteriores. Esto ya era una idea, ¿no? Y además por transformaciones continuadas poco a poco. O sea, Darwin pensaba que el cambio se ha ido produciendo de manera gradual. ¿Y por qué cambia y se pasa de una especie a otra? Por criterios adaptativos. Es decir, que para sobrevivir hay que adaptarse. Entonces, pues hoy, si estoy en esta tierra, pues más vale que me guste el aceite, por ejemplo, porque es que es lo que aquí se produce y es de lo que aquí nos alimentamos. Pero bueno, si algún día desaparecieran todos los olivos, ¿no? Pues habría que inventarse otro gusto culinario porque es que, a ver, hay que seguir comiendo, aunque ya nuestras costumbres cambiaran. Bueno, pues eso, hay que adaptarse a los cambios y las especies se adaptan y al adaptarse pues dan lugar a otras especies. Los que luchan mejor por la vida y sobreviven, esos se van a reproducir y esos van a seguir adelante, y los que son incapaces de cambiar cuando las condiciones cambian, perecen. Bueno, el ser humano por su parte desciende de antiguos primates. Bien, aquí ni os cuento la burla que tuvieron con Darwin cuando se ocurrió decir que el ser humano desciende de antiguos primates, porque le vinieron a decir, bueno, descender del mono, descenderás tú, pero yo no vengo del mono. Bueno, hoy sabemos que nadie venimos del mono, chicos. El mono, el chimpancé, el orangután, ¿cómo se llama este? El gordo, ay, no me sale. Bueno, cualquiera de ellos no son nuestros abuelos, son nuestros primos, lo vuelvo a decir, somos ramas que hemos evolucionado en paralelo, pero no venimos de ellos. Bien, bueno, pues total, que se rieron mucho de Darwin por esta historia de que veníamos de los primates. Lo que Darwin no explicó fue cómo se transmiten las características de padres a hijos. Esto lo explicó Mendel,
el fraile agustino que hacía experimentos con guisantes en el jardín de su monasterio y que descubrió e inventó la genética. Y que yo sé que todos vosotros habéis hecho estudios de genética, aunque sea unas semanas, un mes, en biología. Pues ahí en los genes descubrió este señor que está nuestra información y que a nuestros hijos les vamos a dar la información que esté en nuestros genes, y si no están nuestros genes, pues no les podremos transmitir nuestra inteligencia o nuestra belleza, porque si la tenemos de casualidad pero no están los genes, pues no se la vamos a transmitir. Así que esa es la cuestión, podemos transmitir lo que está en los genes. Por lo tanto, esta genética supuso un avance en el estudio del origen del hombre cuando se juntó con la evolución, porque de ahí ha salido lo que se llama neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Es decir, que los cambios evolutivos pues se dan a nivel genético, a nivel de información que tienen los animales en cada una de sus células, bueno, los animales y las plantas. Y bien, estas teorías, pues claro, no se sacan de la cabeza simplemente, sino que de la observación, de la experimentación, de recoger fósiles, puesto que hay cantidad de bichos por ahí, de huesos fosilizados, es decir, convertidos en piedra, que dan testimonio de que efectivamente tenemos mamuts y tenemos dinosaurios y mucha otra gente que ha vivido por aquí hoy ya no está, que eran inmensos y nos han dejado ese recuerdito, su hueso hecho piedra, que eso es lo que es un fósil. Bien, y ya voy a terminar con Stephen Jay Gould y Neil Eldredge, que en 1972 presentaron su teoría del equilibrio puntuado, que viene a decir que la evolución avanza a saltos y no con un ritmo uniforme, como había pensado Darwin. Bueno, hasta luego.